Hola chicos, hoy vamos a reaccionar a todas las muertes de Squid Game Minecraft. Este es el torneo. Vamos a reaccionar a las muertes del día 1 y esto va a ir por partes. Bueno, la primera muertes. Vamos a darle y le dejo el canal a la descripción. Day 1. Ah, ya vi por qué. Tranquilos, no nos movemos. No. ¿Saben qué? Unicornio fue el primero en morir. Y Unicornio nunca lo he conocido. Yo no estoy tocando nada. Unicornio. Unicornio nunca lo he conocido, no sé por qué. Eliminado. O sea, ¿qué hago? Es amigo del señor Spring. Pero me movieron de atrás. Ah, murió esta. Creo que fue la segunda. No toqué nada. Jugador 57. Eliminado. No toqué F. nada. La segunda eliminada. El tercero o la tercera. La tercera eliminada. Vamos a ver. Llévame para empujar. Me da un susto. Me empuje. ¿Quién es este? F. La tercera eliminada. Jesús era un amigo de Asenis. Jugador 47. Eliminado. Este fue el cuarto eliminado. F. Jugador 20. F porque es el cuarto eliminado. Este video lo vas a grabar en la mañana, pero lo subo en la tarde. Este es el quinto eliminado. ¿Llego o no llego, Checo? F. Jugador 116. Eliminado. F. Jugador 7. Eliminado. F. Jugador 44. Kinox. No puedes correr, no se puede correr, ya lo intenté. Y a Lauren vaya adelante. Jugador 116. Eliminado. Jugador 7. Eliminado. Jugador 44. doble! Eliminado. La sexta creo que la eliminada. Sexta eliminada. Jugador 116. Eliminado. Jugador 7. Eliminado. Jugador 44. Eliminado. Si no me he movido. La empujaron de atrás. Chere. Ya iba llegando, F. Jugador 31. Eliminado. Ya iba llegando, F. Ciro. Es que para muy pronto y no va a llegar, o sea que da igual. F por Ciro. ¿Por qué paras ahí? Te van a pegar un tiro por no llegar. Nada, pero vámonos. Sí, F. Siempre los que no llegan mueren, F. Jugador 16. F. Asenis. Asenis se le fue la conexión, F por Asenis. Me da exactamente igual. ¿Sabes por qué? Porque me tenían... Es que empezó el evento. Bueno, Asenis se le fue el internet justo cuando iba a empezar el evento. Entonces comenzó el evento y él reapareció. Y lo mataron ahí. Es que la muerte de Asenis no fue tan... Bueno, sí fue un poco injusta, ¿no? Porque se le fue la conexión. F. Asenis. Celine. Hostia, ¿qué hago? Estoy muerto.
La matan. ¡Pum! Jugador 93. Eliminado. Amabit. Es que son 150 streamers y esos 50 streamers casi no los conozco. Bueno, a Zen y Jesús Herón es lo que más conozco. Epi. Qué pavallada, bro. Te matan y te matan. Jugador 35. Eliminado. No mames. No mames. F. Star Yuki. Ah. ¡Mierda! Justito cuando estaba en Jugador ese lugar. 27. Eliminado. Justito estaba uno en ese lugar. Poli. F. Ah, no murió por caída. Ah, bueno. Pues sí lo van a matar. No murió por caída, pero sí lo van a matar. No murió por caída, pero sí lo van a matar. Me encontraron. F. Ah, este también creo que lo conozco. Hoy, muerto. F. Jugador 119. Eliminado. Ey, Jugador creo que vi 112. a Eliminado. Fernan y a Bobby. Mira, Bobby. ¡Oh, Bobby! No, escucho gente. Ese también lo conozco. F, Bobby. F, Bobby. Bobby. Están acá, ¿vale? Creo que vi a Fernan también. F. 119. Eliminado. Bobby. Jugador 103. Eliminado. No. Mira, Fernan Flow también. F, Fernan. Ustedes, porque esos son los que me han hecho perder. Yo estoy tranquilamente chile, hablando conmigo mismo. La cara de Fernan. Jugador 119. Eliminado. Jugador 102. Eliminado. ¡Ah! Fernan. Eliminado. F, Fernan. ¡Una basura! F, Fernan. ¿No lo vio? Ah, bueno, sí, córrele. Lo vio. No lo había visto, pero lo vio. Eliminado. F. Ronnie. Tampoco lo conozco, tampoco la conozco. ¿Y dónde está? Ni qué, ni la veo dónde está. Ah, F. Jugador 65. Eliminado. Jugador 138. Eliminado. Sabía que eso estaba ahí para... Larry. ¡No mames! Ser perrita. ¿Qué? No sé yo ni Jugador cuenta. 29. Eliminado. Jugador 29. El emo. Uy, el emo. ¿Cómo te aguanté? Ah, no, el emao. No, F. Jugador
F. Eliminado. F. Me matan. Lo matan. ¿Ah, no? Sí. Si te matan. Me han matado, ¿no? Estás muerto. Bueno, chiquis. Se ha hecho lo que se ha podido. F. Contador. Se asustó. Se asustó. F. Robbie 23. Oh, este también lo conozco. Ver a alguien en el campanario allí que os vea. Sí, tengo mucho miedo de eso. Cosa. Sí. ¿Cómo fue la muerte de él? F. No, Robbie, no. Creo que la voy a dejar en la muerte de Robbie. Bueno, sí, chicos, vamos a la segunda parte. 20 likes para la segunda parte. F por la muerte de Robbie. Adiós.